Al salir del cuarto doña Valencia les dijo a sus hijos que Eufemia estaba tranquila, entonces el médico les informó. No se preocupen, váyanse tranquilos, le daré un calmante para que duerma y luego podrán venir a verla a la hora de la visita. Le agradecieron al doctor para luego dirigirse a casa. Tenían que informarle a Charles sobre lo que había ocurrido, sobre el infortunio. La pregunta era: ¿acaso Charles tampoco sabría del embarazo de su mujer o ella le pidió que no dijese nada? Eran varias las preguntas que la familia tenía que hacerle al padre de la criatura que no llegó a ver la luz de este mundo. Cuando llegaron al caserón de madera y le dieron la noticia a Charles, este solo se arrodilló sobre el barandal del balcón que daba hacia la calle y empezó a llorar desconsoladamente. Varios vecinos, al ver el triste escenario, se acercaron para preguntar por qué aquel vecino siempre tan conversador lloraba de esa manera. Los días posteriores varios inquilinos del viejo caserón se acercaron a dar sus condolencias por la pérdida de la criatura a la pareja. Eufemia regresó con Charles al cuarto y juntos compartieron la pena de la bebé que habían perdido. Fueron pasando los días, luego las semanas y así pasaron varios meses. Charles era un poco más fuerte, pero Eufemia ya no volvió a ser la misma joven jovial y siempre ocupada en diferentes menesteres. Su semblante había cambiado y pasaba los días sentada en una silla de la mesa del comedor del pequeño cuarto de inquilinato. En ocasiones pasaba las horas observando las ropitas de la bebé que había comprado a escondidas para cuando naciera la criatura. Pasaron días en los que ella y Charles no cruzaban palabra y otras veces tampoco comían. Estaban presos de una profunda depresión. Eufemia había empezado a fumar y como Charles ya era un fumador, el cuarto tenía ceniceros llenos de pavas y cenizas de cigarrillo. El adiós de Charles. El viejo Charles tenía 3 hermanas que vivían en la ciudad de Colón y un día llegaron de visita para ver cómo había seguido la pareja después de aquella terrible pérdida. Se encontraron con un escenario desagradable, el cuarto desarreglado, no había alimentos en la despensa, ropa sucia en algunos rincones de la habitación y la pareja se notaba bastante desmejorada. Entonces las hermanas de Charles fueron a hablar con la familia de Eufemia y le dijeron a doña Valencia que en vista de la situación habían decidido llevarse a su hermano al menos unos meses a Colón para cuidarlo hasta que pasara un tiempo y ver si podían ser una pareja nuevamente, dejando atrás el trauma ocasionado por la muerte de la bebé. Justina escuchaba con atención lo que las hermanas de Charles le decían a su mamá y mirándola asentó con la cabeza. Ella pensó que si su hermana regresaba a casa podría poco a poco ayudarla a volver a ser como era antes de la tragedia. La señora Valencia le dijo a las hermanas que estaba de acuerdo y que solo se mantuvieran en contacto para saber cómo se encontraba Charles después que llegaran a Colón. Las hermanas de Charles entraron al cuarto y poco a poco limpiaron el desorden que cohabitaba con la pareja, tomaron las pertenencias de su hermano, lo afeitaron y lo vistieron. Tomaron su muleta y bajaron las escaleras de aquel caserón de madera de calle 25 en el Marañón. Doña Valencia y Justina llevaron a Eufemia al cuarto, luego salieron a despedir a Charles y a sus hermanas que ya se encontraban en la calle y despidiéndose agitando las manos con los brazos en alto las hermanas y el viejo canalero fueron perdiéndose en la distancia tomando por las calles hacia la terminal del tren mientras desde el balcón las observaban doña Valencia y Justina. Fue la última vez que vieron al viejo canalero. Pasaron las semanas, pero Eufemia no salía de su depresión, no dejaba de fumar y apenas tomaba algo de sopa de vez en cuando. Había bajado mucho de peso, pero su madre y sus hermanos no dejaban de atenderla para que se sintiera mejor. Al mismo tiempo que doña Valencia y Justina se dedicaban a la confección de ojales y puesta de botones para las camisas de la sastrería, doña Valencia incursionó en la venta de frituras en las mañanas de los fines de semana, ya que había visto que era un buen negocio y era fácil de hacer para alguien que sabía de cocina, ya que en el pueblo del Darién también había vendido comida en los días de fiesta. Así que junto a Justina, que nunca decía que no a cualquier idea que le propusiera su madre, se pusieron manos a la obra. Juan ayudó a la pequeña empresa comprando las ollas y cucharones para freír los alimentos y mandó a hacer 2 mesitas de madera para poner los fogones.
Los viernes en la noche luego de su turno como policía, siempre se le veía llegar a casa con sacos de carbón para que su madre y su hermana prendieran los fogones los sábados y domingos en la mañana. Madre e hija se instalaron en la orilla de la calle en medio de los caserones de madera de inquilinato y ofrecían en el menú mañanero a todo aquel que pasaba hacia su trabajo deliciosas frituras. Poco a poco la voz se fue corriendo y mucha gente llegaba en las mañanas y entre conversa y conversa el apetito se les abría entre hojaldres, tortillas de maíz nuevo, torrejitas de maíz, carimañolas, yuca frita, chorizos, salchichas y pronto el menú se amplió a pajarilla, carne frita, pescado frito. Con patacones. Pero no eran las únicas en la calle, su competencia eran las mujeres jamaicanas que ofrecían sus platos típicos de su cultura, empanadas patty hechas con carne picante, domplines hechos a base de yuca o maíz y rellenas de bacalao y muchas otras delicias típicas de sus costumbres.